Bendiciones a todos hermanos, bienvenidos hermanos y amigos a esta transmisión de hoy. Hoy estamos con esta serie de Génesis igual. Hoy vamos a ver el capítulo 15 y quiero antes de dar inicio, compartirles, eso sí, el link, compartirlo por las historias y todo lado para que lo tengan también. Voy a compartirlo por aquí un chancecito nada más por la historia. Ok. Y bueno, pues para dar el inicio de una vez, dar la introducción, muy importante que puedan tener la Biblia ahí en mano. Para poder hacer estos estudios es necesario tener la Biblia en mano, ¿verdad? Vamos a estar leyendo pues todo lo que es en sí este capítulo 15 de Génesis y sí, sí que es necesario. Entonces, si lo pueden tener ahí en mano, excelente. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio, amados hermanos y amigos. Vamos a empezar sin más atrasos y sin más que decir, ahora sí vamos a dar inicio. Pero antes de hacerlo, sí cierto, muy importante, la oración, ¿verdad? Pongamos todo en manos de Dios, este estudio, para que Dios se glorifique y Dios tome control de cada una de las cosas que vamos a hacer. El primero, ¿verdad? Te damos gracias, Señor, en este día. Exaltamos tu nombre, primeramente, te alabamos, te glorificamos, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, tú eres Dios vivo. Oh, Señor, te damos gloria eterna, te damos más alto honor a ti, Señor, porque tú eres digno de merecer la adoración, tú eres digno de merecer alabanza, Padre. Te damos gracias, Señor. Tú eres el único Dios vivo, el único Dios grande, el Dios de promesa, Señor. Y te amamos con tu infinito amor, Señor, que muestras hacia nosotros, ese amor que nunca se apagará, Señor, un amor que nunca terminará por nada de las cosas de este mundo, Señor, sino que es un amor eterno y un amor hacia nosotros por parte tuya. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí compartiendo, por un día más de vida para poder aprender de tu palabra, Señor. Y el hecho, Señor, o sea, de estar solo vivos, por eso estamos súper agradecidos contigo, Señor. Gracias, Padre, te damos y te pedimos que nos des la sabiduría que le diste a Salomón para entender y sobreentender cada una de las cosas que tú le hablaste a él, Señor. Así mismo te la pedimos, Padre. Por los siglos de los siglos te damos gloria. Amén y amén. Bueno, amados amigos y hermanos, ¿qué más les digo, verdad? Bueno, mi bienvenida una vez más, y ahora sí, preparados, todos listos, que vamos a disponer de nuestro corazón para poder entender de esta palabra que hoy nos trae Dios por medio de su libro en Génesis capítulo 15. Y dice así, el pacto de Abraham. Después de estas cosas fue la palabra del Señor a Abraham en visión. Ok, esto nos indica las cuatro formas en las que le habla a sus personajes bíblicos, las cuatro formas en las que Dios les habla a los que iba a usar o a las que usó, por así decirlo, en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esas cuatro formas que Dios utilizó para hablar? Bueno, número uno, habló por visiones. Eso lo dice en Amos capítulo 7 versículo 1. Si ustedes buscan Amos capítulo 7 versículo 1, se van a dar cuenta que Dios habla por visiones en el Antiguo Testamento. Y no solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay ciertas ocasiones en el que Dios se le aparece a personas, personajes bíblicos, por medio de visiones. Número dos, también dice que Él se revela en sueños, Él habla por sueños. Lo mismo pasa con ¿cómo se llama? Con José, el que iba a ser esposo de María y que tuvieron a Jesús, ¿verdad? Al Mesías. Él mismo igual tuvo un sueño porque le habló un ángel por medio de ese sueño. Entonces vemos el ejemplo de que por medio de un sueño Dios habla como segunda opción en el Antiguo Testamento también. Número tres, la tercera forma de Dios revelarse y hablarle a cualquier cristiano, ¿verdad? O no cristiano, no necesariamente, sino que también Él se revela a sí mismo a hablar directamente con los profetas cara a cara. Hermanos, tal vez con Noé, por ejemplo, la palabra de Dios, hay una parte en Noé que dice que Dios se le apareció a Noé y le habló, ¿verdad? Pero no, obviamente Dios se aparece en distintas visiones, no exactamente ya como decirle el rostro de Dios, ¿verdad? Es, o sea, algo como diferente. Más que todo Dios, como le dice,
aquí en estos apuntes, él se directamente habla con sus profetas, ¿verdad? Cara a cara, dice su palabra. O sea, solo eso lo van a saber ellos, ¿verdad? Pero era una tercera opción, no la negamos, ¿verdad? Y que era parte de la forma en que Dios habló a sus hijos. Número cuatro, también habló por medio de su palabra. Dios es más claro no puede ser hablando en su palabra, hablándonos en su palabra, ¿verdad, hermanos? Dios habló siempre en su palabra. Y no se puede decir habló porque todavía sigue hablando, así que Dios habla en su palabra, habla de distintas maneras, siempre en su palabra vienen cosas que uno dice, esta palabra es para mí. Mentiras que no es así, hermanos, mentiras. Siempre hay una palabra que a usted lo va a confrontar, siempre hay una palabra que usted va a decir es que esta palabra literalmente es Dios hablándole a través del predicador, hablándole a través de las hojas de la Biblia. Entonces, de esa misma forma, Dios desde el principio de los tiempos, desde el origen de los seres humanos, desde la creación, mucho más allá, ya Dios hablaba de esa forma. Ya Dios estaba predestinado a tener esas cuatro formas, esas cuatro maneras, por así decirlo, en las que Dios iba a hablarle a los cristianos. Y no solo a cristianos, porque así como le habló a la mujer samaritana, así como le habló al otro predicador también que no era cristiano y que se hizo predicador, que era uno de los amigos de los discípulos de Jesús también, que ahí viene su palabra en Lucas, Juan, por ahí. Pero asimismo Dios ha hablado con cada uno de los hombres y mujeres, ¿verdad? Para hablarles de esas distintas cuatro formas, ¿verdad? Bajo autoridad del Antiguo Testamento. Y vemos que hay unas que también en el Nuevo Testamento. Es más, yo creo que todas las mismas del Antiguo Testamento son las mismas del Nuevo Testamento. No le veo diferencia alguna, ¿verdad? Pero siempre, por lo general, hay algo diferente. Y la palabra de Dios dice, diciendo, no temas, Abraham. O sea, se muestra que el temor estaba presente. El temor sería ser asesinado por los enemigos antes de la gran promesa de Dios para cumplirse en su vida con respecto a su Hijo traído en el mundo y que era necesario a la encarnación venidera en Cristo. Dice Jehová Dios, le dice Dios a, a Abraham, le dice en una visión, ¿verdad? Recordemos que ahorita le está hablando Dios a Abraham en una visión, y le dice Dios a Abraham, yo le digo Abraham, pero es Abraham, porque Dios luego le cambia el nombre, ¿verdad? Pero Dios le dice a Abraham, para que me entiendan, yo soy tu escudo, ¿verdad? Él es la protección, él está diciendo, yo te protejo, yo soy tu escudo, soy tu guardaespaldas, por así decirlo, y tu galardón sobremanera grande, dice Jehová. O sea, el Señor le estaba diciendo a, 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 a Abraham, ¿verdad? Que él había fijado sus ojos en la promesa. Tal vez Abraham se fijaba tanto en la promesa que Abraham se le olvidaba fijarse en Dios, se le olvidaba fijarse en el creador de esa promesa. Eso era lo que pasaba, que tal vez había una falta de fijar, de poner sus miradas carnales, sus miradas físicas en unas miradas más que todo espirituales, viendo los ojos de Dios, que es el creador de cada una de las promesas, ¿verdad? Así Dios mismo le iba a recompensar, esa promesa iba a venir y esa iba a ser cumplida delante de los ojos de Abraham, ¿verdad? Lo dice en su palabra, clara y evidencialmente. Versículo 2 dice, y respondió Abraham, Señor Dios, ¿qué me has de dar? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Dasmaseno Eliezer. Signos de pregunta, le hace Abraham en una pregunta, o sea, ¿qué me has dar? ¿Qué me has de dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Verdad? Y eso, o sea, el mismo Abraham le dice, viendo que no tengo hijos, ¿cómo se va a poder cumplir la promesa en mí? ¿Cómo va a ser posible? Ya sabemos todos qué va a pasar después. Ya sabemos lo que va a suceder con Abraham y Sara, ¿verdad? Que van a tener a un hijo, pero ya vamos a ver más adelante. Pero asimismo Abraham no sabía que iba a pasar algo grande, no sabía que iba a tener un hijo, ¿verdad? En un futuro que se iba a llamar Isaac. Pero él decía, ¿cómo va a venir esa promesa? O sea, hasta Eliezer podría ser mi heredero, podría ser él el que va a recibir más bien la bendición. Pero no, Dios le tenía la bendición, en este caso a Abraham, y Abraham por otro lado iba a serle obediente a Dios, ¿verdad? O sea, aún ese Eliezer que muestra a Abraham da muestras reveladoras de la carne que llegará a un término triste con respecto a Agar, que era otro hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que él era el sucesor, él era el que le iba a seguir a Abraham, el que iba a tomar digamos, lo que le iba a heredar, por así decirlo, ¿verdad? Versículo 3 dice, dijo además Abraham, mira que no me has dado prole.
O sea, no le has dado ningún hijo. En pocas palabras, es que Abraham, hermanos, se está preguntando, ¿cómo se va a cumplir la promesa de Dios en mí? ¿Cómo se va a cumplir tu promesa en mi vida si tú no me has dado a mí ningún hijo? Porque Dios le iba prometido a Abraham que le iba a dar muchas bendiciones, que le iba a dar generación sobre generación y que iba a ser benditos como las estrellas del cielo, ¿verdad? Muchas en numeración, como la cantidad de las que, ¿verdad? Usted no sabe cuántas estrellas hay en el cielo. Asimismo, Dios le iba a bendecir con generación en generación a Abraham, pero Abraham decía, ¿cómo? Si yo no tengo un hijo, ¿verdad? O sea, es lógico pensar algo así. Y he aquí que es mi heredero y uno ha nacido en mi casa, ¿verdad? Tal y como parece en la actualidad, uno nacido en mi casa, no nacido de mí, porque ahora mi heredero se llama Elías, ¿verdad? Que es el heredero de él. Por eso es que Abraham estaba confundido. Abraham decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que va a pasar algo así, verdad? Versículo 4 dice, y luego la palabra del Señor vino a él diciendo, el Señor rechaza este concepto, vea lo que van a decir, hermanos, y se los digo, Dios rechaza este concepto. No te heredará este, o sea, Eliezer no va a ser el que va a tener la herencia como tal. No va, o sea, no va a ser por parte de él la grandeza de recibir esa gran bendición, sino que el que saldrá de tus entrañas, él será el que él será el que te heredará, ¿verdad? Que iba a ser Isaac, era el que luego Isaac que bendice a Jacob, a Saúl, a los, ¿verdad? Lo que pasa con sus hijos, que Saúl que quería que lo bendijeran, ¿verdad? Y Jacob y toda la cuestión, ¿verdad? Pero él iba a ser el que iba a recibir esa bendición, iba a recibir esa heredad, por así decirlo, iba a recibir esa, ¿verdad? Bendición por parte de Abraham. Dios le dijo, vas a ser tú, no va a ser Eliezer ni ningún otro, ¿verdad? Personaje bíblico. El Señor solo puede aceptar lo que Él produce. Dios hace las cosas a la perfección, hermanos y amigos. Dios es un Dios que hace las cosas perfectamente y cuando Él hace algo, lo hace de esa forma y no hay nada que pues lo haga cambiar a menos de que usted se ponga a orar y le diga a Dios que, verá, tal vez Dios, si es su voluntad, lo va a cambiar. Pero si la voluntad de Dios es otra, pues Dios va a hacer su voluntad. Porque Él es un Dios omnipotente, Él es un Dios poderoso, hasta un Dios omnisciente, que puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento, ya Él está más en el futuro y ya Él, o sea, todavía sabe lo que va a pasar en un futuro. Versículo 5 dice, y el Señor le sacó a Abraham afuera y le dijo, mira ahora al cielo, ¿verdad? O sea, la respuesta es del cielo y de ningún otro modo. Y cuenta las estrellas, enumera las estrellas. Esto era lo que les decía a ustedes, amados amigos y hermanos. Dios le dijo a Abraham, cuenta todas las estrellas que hay en el cielo. Esas estrellas, si las puedes contar, el Señor le dice a Abraham, así será tu simiente, así será tu bendición. Mientras Abraham estaba preocupado por tener un hijo, mientras que Abraham decía, ¿cómo voy a ser bendito de esa forma si yo no tengo un hijo en lo carnal, verdad? El Señor le dice a él, tu simiente será como las estrellas del cielo en gran multitud. Y así iba a ser, hermanos y amigos, así, según la palabra de Dios, se cumplió. Ya están, o sea, yo ahorita estoy aseguradísimo, afirmado de lo que ya sé que va a pasar en un futuro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya habla de todo eso. Ya la palabra de Dios tiene más libros bíblicos que nos hablan de lo que terminó sucediendo al final con la historia de Abraham. Que eso ya ahí vamos poco a poco, ¿verdad? Ahorita vamos con el capítulo 15. Pero de esa misma forma, por eso esa afirmación, ¿verdad? Versículo 6 dice, y Abraham creyó al Señor, ¿verdad? Ese era el ejército de la fe, el creer en Dios, lo que Jehová le iba enseñado. Y estas, hermanos, y se lo contó el Señor a Abraham por justicia. Hermanos, esta es una de las más importantes escrituras en la totalidad de la palabra de Dios. En este término simple, Abraham creyó al Señor, encontramos el significado de la justificación por la fe. Abraham fue salvo por gracia mediante la fe, no por sus buenas obras, sino por o sea, por no que no haber otra forma de salvación en ningún lugar de la Biblia, sino que Dios exige la justicia y sin embargo es la justicia proporcionada estrictamente por Cristo y solo Cristo, ¿verdad? Solo por Cristo, hermanos, solo por Cristo. Esa era cualquier otra cosa, ¿verdad? Ni la autojusticia era totalmente inaceptable, pero Dios se acerca a sus hijos amados y así declara justo y también hace justo y heredero.
¿verdad? Así la bendición, esto nada más es como que Dios fue un Dios justo que cumplió con sus promesas y con las bendiciones que le iba a dar a Abraham, esas bendiciones iban a ser cumplidas en un futuro no muy lejano, ¿verdad? Para nosotros, tal vez, para ellos pasaron años y todo, ¿verdad? Pero bueno, es lo primordial. El sacrificio, dice ahora como título el versículo 7. El versículo 7 dice, y el Señor le dijo a Abraham, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra, ¿verdad? El Señor reafirma una amplia revelación, ¿verdad? Para entender. Versículo 8 dice, y él respondió, Señor Dios, ¿en qué conoceré que le he de heredar? ¿Verdad? Abraham le hace dos preguntas. Si nos damos cuenta, Abraham le dice, ¿qué me darás de bendición? Y luego le dice, ¿cómo sabré a ciencia cierta que Cristo es la respuesta a la primera pregunta y el pacto a la segunda pregunta? Y versículo 9 dice, y el Señor le dijo a Abraham, apárteme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola y también un palomino. Dios le habla de 5 cosas, ¿verdad? Hermanos, el pacto de Dios se basa en la gracia, porque son 5 criaturas vivientes. El número 5, hermanos, en la palabra de Dios representa la gracia. El número 5 representa gracia según las escrituras, y estas 5 describen la plenitud del gran sacrificio en el Calvario, ¿verdad? Que es por medio de Jesús en la cruz. Dice que la becerra simboliza el oficio sacerdotal de Cristo, la cabra su oficio profético, el carnero su oficio como rey, Jesús sacerdote, profeta y rey, ¿verdad? La tórtola simboliza que él está dirigido y guiado exclusivamente por el Espíritu Santo, y el palomino, por otro lado, simboliza la obediencia al Espíritu Santo en cada aspecto, ¿verdad? Versículo 10 dice, y tomó él, está hablando de, hace referencia a Abraham, en pocas palabras, el versículo 10 dice, y tomó a Abraham, ¿verdad? Otras versiones creo que lo dicen así, esta es una versión especial, una versión del expositor, ¿verdad? Especial bíblicamente. Entonces, y tomó Abraham todas estas cosas y las partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, pero no partió las aves, ¿verdad? Versículo 11 dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, ¿verdad? Las aves, hermanos míos y amigos, representaban la oposición a la cruz por espíritus demoníacos, y las ahuyentaba Abraham, ¿verdad? Por otro lado, en el nombre de Jesús, tenemos el poder sobre los espíritus, sobre los demonios, como Abraham, ¿verdad? Nosotros tenemos que ahuyentarlos porque Dios nos da el poder, y es por Dios, ¿verdad? Dios nos puede, o sea, si Dios mismo le dijo a los discípulos, yo les puedo dar el poder a ustedes de que hagan milagros, echen demonios fuera, pero para eso tienen que tener fe. Y tan solo si tuvieran una fe como el granito de mostaza, le dirían a esa montaña, quítate y en el mar échate, ¿verdad? Y eso lo sabemos. Asimismo, Abraham da una clara referencia a eso en su palabra. ¿Dónde quedamos? Ok, versículo 13, no, versículo 12 dice, y sucedió que a la puesta del sol un sueño sobrecogió a Abraham, ¿verdad? Le dio sueño. Y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Esto representa un sufrimiento, hermanos, que iba a venir sobre el pueblo de Israel. Un sufrimiento que iba a venir sobre el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel, ¿verdad? Algo que iba a caer, y verdad, y todos los de la actualidad. Versículo 13, ahora sí dice, entonces dijo el Señor a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya y servirá a los de allí y serán por ellos afligidos 400 años, 400 años de sufrimiento. ¿Verdad? Los 400 años se refieren, hermanos y amigos, al periodo al periodo, por así decirlo, desde el surgimiento de Isaac, que más adelante lo vamos a ver, cuando Abraham tiene a su hijo Isaac, hasta la liberación de los hijos de Israel, cuando Dios libera a los esclavos en Egipto, ¿verdad? A su pueblo, cuando, ¿verdad? Cuando Moisés, más adelante, eso ya es en el libro de Éxodo. Hasta ahí, desde Isaac hasta ahí, a lo de Moisés, pasan esos 400 años de aflicción y todavía los milagros que Moisés iba a hacer y el sufrimiento que iba a pasar el pueblo de Egipto, ¿verdad? Imagínense, hermanos, qué dolor, pero era cierto. Voy a ponerles por ahí una imagen para hacer referencia a lo que hoy estamos leyendo. Igual voy a seguir aquí leyéndoles. Y dice así, versículo 14, en Génesis 15, Antiguo Testamento, esa imagen. Bueno, versículo 14 dice, pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, ¿verdad? Que es a Egipto. Y después de mucho esto saldrán con grandes riquezas.
mucha plata, oro, etcétera, que será entregado a los egipcios cuando salieron. Y tú vendrás a tus padres en paz, ¿verdad? O sea, Abraham no iba a venir y no iba a presenciar, por así decirlo, ese tiempo horrible, ese escenario de dolor, ese escenario nefasto, ¿verdad? Por lo menos, gloria a Dios, ¿verdad? Y dice que será sepultado en buena vejez, ¿verdad? Más adelante, cuando Moisés muere, cuando Abraham muera, ¿verdad? Eso ya para él no hubo sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo de Isaac, bueno, sí empieza cuando nace Isaac, pero empieza cuando Moisés muera, en pocas palabras. Porque Dios le prometió que no iba a suceder mal alguno cuando hubiera estado vivo Abraham, ¿verdad? Eso como recompensa a Abraham, porque Dios ya sabía que Abraham iba a ser obediente, que Abraham iba a ser fiel a su palabra. ¿Verdad? Entregando luego a su hijo. Dice el versículo 16, y en la cuarta generación volverán acá, ¿verdad? La cuenta comenzó cuando nacieron, cuando nazcan, porque, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a ese contexto bíblico de la historia, pero cuando nazcan los hijos de Jacob, la primera generación se va a iniciar con Levi, el segundo con Coat, la tercera siendo Amram y la cuarta generación siendo Moisés. En pocas palabras, Moisés iba a ser el que los iba a sacar de la esclavitud al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Porque Dios le dice a Abraham, va a haber sufrimiento estos 400 y pico de años, pero ¿qué va a pasar? Tú no vas a sufrir, tú te vas a morir y cuando tú mueras todo esto va a empezar el sufrimiento y todo, y tú tendrás a tu hijo, pero va a haber sufrimiento. Pasa todo eso, nace Leví, bueno, Jacob, que es al que Isaac tiene a Jacob, luego Jacob tiene a Leví, luego Leví a Coat, de tercero a Ram y de cuarto a Moisés, ¿verdad? Que ya es Moisés el otro y ese era el que va a sacar a su pueblo. Dios mismo ya sabía todo, ya Dios sabía que Moisés iba a ser en un futuro el que iba a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Lo que pasa es que Dios lleva un orden, lo que pasa es que Dios es un Dios que donde está el orden, ahí está Él, ¿verdad? Y Él era muy ordenado en todo esto. Versículo 17, voy a colocarles por ahí otra imagen que también encontré de Abraham hablando con Dios. Vean esa imagen ahí, a Abraham hablando con Dios, Génesis capítulo 15. Pero vamos a seguir leyendo. Y dice que el versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, ¿verdad? Esto nos representa el estado del mundo que ya estaba repleto de pecado, porque el pecado era ya grande, o sea, desde que empezaron Adán y Eva ya el pecado ya estaba, ellos comiendo de la manzana y todavía aún peor la muerte de Abel, ¿verdad? Cuando Caín mató a Abel, o sea, terrible. Pero bueno, dice que se dejó ver un horno humeante, esto declara el horno de la aflicción por el cual Israel tendría que pasar, y de hecho todo creyente, hermanos. Dios es un Dios que en su palabra dice Israel iba a pasar por dolor y todo eso, pero al fin de cuentas en realidad es todo el pueblo, todos los cristianos, todos los que están apoyados en él en sí, porque más que todo era para ellos como una prueba, como para cristianos, ¿verdad? Para probar. Todavía para el que se está uniendo, pues así para que salga adelante. Y dice que una antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos, ¿verdad? Eso representa el sacrificio y declara la palabra de Dios. Esto presenta autoridad bíblica y que representa, ¿verdad?, cada sacrificio. Y bueno, vamos a ver el capítulo final, bueno, no el capítulo final, sino la historia final, por así decirlo, que se llama El pacto tocante a las fronteras. Versículo 18 dice, en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra, ¿verdad? A tus herederos daré esta tierra, ¿verdad? Las promesas que se basaban en la sangre preciosa de Cristo eran tan absolutas, tan seguras, tan llenas de fe, que Dios le dice lo siguiente, y que desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, ¿verdad? Que el gran hubiera, bueno, no importa, les voy a traer la otra semana que viene, si Dios lo permite, la imagen de un mapa más o menos bíblico antiguo, para que ustedes vean más o menos lo que nos muestra la palabra, ¿verdad? Un mapa. Los kenitas y los kenicitas y los camodeos, los hititas, fereceos, refaitas, amorreos, canoeos, jerseos y jebuseos. Eso nos representa la lista de las 10 naciones. Hermanos, el número 10 eran las 10 naciones que identificaban las tierras de Canaán. Y el 10 según la Biblia, representa plenitud. Hermanos, el número 10 según las escrituras, representa plenitud, ¿verdad? Así como el 4 representa. ¿Qué representaba el 4? A ver si se recuerdan, ¿verdad? El 4 representaba algo muy importante y era la gracia, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan que lo hablamos al principio, hasta aquí está, que Dios le pidió a Abraham eh,
lo de la, ¿verdad? Los animales, todos esos animales raros, pero representaba eso, ¿verdad? En su palabra. Ustedes lo pueden ver ahí también y lo van a encontrar. Pero bueno, eso representaba, esto incluiría a las otras tribus y esta sería la descendencia que Dios le iba a dar a Abraham. Dios iba a bendecir a Abraham, más que claro está, ¿verdad? Dios quería mucho a Abraham y Abraham pues era obediente a él. Abraham, a pesar de que él como ser humano que era, dijera, ¿cómo diantres voy a recibir una bendición? En pocas palabras, si yo no tengo un hijo. Hasta pensaba que el heredero iba a ser ese Eliezer, pero no. Eliezer simplemente era su sucesor, por así decirlo, pero ya hasta ahí. Pero sí, sí, aún así, o sea, en todo esto, Jehová le dijo que no se preocupe y que hasta que contara las estrellas que iban a ser la, toda la bendición que él iba a recibir. O sea, imagínense una bendición grande, hermanos, imagínense. Imagínense en qué bendición. Y vean por aquí. Ok, vean por aquí este mapa, hermanos. Más o menos, ok. No sé si, ok, si lo alcanzan a ver. Ok, ese mapa por ahí se ve más o menos. Bueno, aunque no se vea muy bien, pero no hay problema. Se logra ver que aquí dice Egipto, por esta área, y aquí está el río Éufrates. Es todo este río que ven blanco ahí pasar, porque aquí ya va llegando el continente africano y más allá, ¿verdad? El continente de Asia. Pero así para que vean un poquito acerca de lo que nos habla la palabra de Dios. Pero bueno, hermanos y amigos, gracias por estar ahí compartiendo. Gracias por estar recibiendo de la palabra de Dios. De verdad que es una bendición para mí poder estar compartiendo con ustedes. De verdad que es una bendición para mí poder estar y un privilegio y un honor realmente poder estar hablándoles de la palabra de Dios, que es por medio de Dios en mí, pero es por Dios, ¿verdad? Y Él es el que merece la gloria, Él es el que merece el honor y Él es el digno de adoración, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios. Gracias, amados amigos y hermanos. Recuerden que nos vemos mañana 5 p.m. si Dios lo permite, por igual, por este medio, por la plataforma de Facebook. Mañana les voy a transmitir una palabra muy especial, una palabra que les tengo preparada. Va a ser una palabra poderosa, gloria a Dios, porque es una palabra de bendición, una palabra de mucho anhelo realmente para querer recibirla. Ya ahí se los estaré compartiendo, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, sin más que decirles que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Dios les dé paz, ¿verdad? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.